Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que hablamos de lo que nos pasa, de vínculos, de emociones, de relaciones y de la relación con nosotros mismos. Siempre me acuerdo que cuando tuve que dividir los capítulos del libro, de todo lo que soy capaz de no decir, dije, bueno, ¿de qué se trata este libro, no? Y se trata de los vínculos más importantes de mi vida. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son? Los vínculos de pareja, por eso el primer capítulo se llama Ellos. El vínculo con mis hijos, capítulo de hijas e hijos, vínculo con mi madre y con mi padre, vínculo con mi cuerpo, sin duda, vínculo con mis ex, porque en esto de tener familias ensambladas, con hijos y ex y padres, ex que son padres de hijos, los ex tienen mucho que ver en la vida de uno, quiera o no, una quiera o no quiera. Y hay un capítulo final que se llama El pensamiento mágico, y es el vínculo con una misma. Después en otro libro que se llama Basta de repetir la historia familiar, también dividí por capítulos algunas etiquetas que me puse o me pusieron en la vida. Entonces está la etiqueta de adolescente, de madre, pero también está la etiqueta de docente y también está la etiqueta de hipocondríaca, de fea, la etiqueta de amante, la etiqueta de jueza por mi capacidad de enunciar juicios, la etiqueta de sexual, pero está la etiqueta de depresiva, de ansiosa y depresiva. Y hablando de eso, ustedes me pidieron, estuve ahí haciendo un sondeo en Instagram esta semana de qué hablar, a ver si me puedo ordenar y hacer un pequeño, corto podcast cada semana, episodio, digamos, cada semana. Me pidieron que hable de la ansiedad. Es un tema tan amplio y tan complejo que no sé muy bien cómo abordarlo, pero lo voy a intentar. En principio decirles que no es lo mismo decir ansiedad que decir trastorno de ansiedad generalizado, por ejemplo, o que hablar de ataque de pánico. Yo no me voy a meter estrictamente en denominaciones de la salud mental, pero sí les voy a contar lo que es la ansiedad para mí y lo que es y ha sido vivir con ansiedad desde que tengo uso de razón. Esto lo compartí con algunas de ustedes y sé que van a tener ganas también de contarme sus experiencias. En mí la ansiedad viene como muy aparejado con esta gran nebulosa que nunca se sabe bien qué es, en relación a que me faltan ciertos neurotransmisores que no se encuentran en sangre y que por lo tanto puede que no estén en lo suficiente en el cerebro y que en realidad, bueno, podemos estar hablando de una depresión o no, o de un síndrome sensitivo central, que es cierta inflamación de una parte del cerebro que controla no solamente las emociones, el estado de ánimo, sino también el dolor, el sistema nervioso, en fin. Sin duda, cuando yo hablo de ansiedad, me figuro un desbalance, un desborde del sistema nervioso. Que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando en el episodio pasado hablamos de cómo ayudar a un ser querido en crisis, muchos de ustedes me dijeron, ay, me sirvió para ayudarme a mí misma o a mí mismo en un estado de crisis. Claro, porque entendemos qué es lo que necesitamos cuando estamos desbordados y desbordadas. Y la ansiedad se siente como un desborde, es absolutamente somática, o sea, se siente en el cuerpo. Y no es verdad que hay síntomas que son de la ansiedad y como si fuesen síntomas de mentira y síntomas que son de verdad. Cuando hablamos de ansiedad, y ni hablar cuando nos diagnostican con ataques de pánico, sin duda hablamos de un sistema nervioso que reacciona como si hubiese visto un león cuando ese león no está. Como si le estuviesen apuntando con un arma cuando ese arma no está. Y esto puede ser sostenido en el tiempo. Y si es sostenido en el tiempo, el cuerpo realmente tiene cierta capacidad para tolerar un estado de estrés agudo o de desequilibrio. O sea, tiene la capacidad de volver naturalmente al equilibrio. Pero muchas veces con nuestros pensamientos rumiantes, intrusivos, retroalimentamos una percepción de la realidad, que es una percepción dañina, amenazante, y sostenemos estados de estrés en el cuerpo que después terminan siendo síntomas.
porque ya lo sabemos, esto está, a ver, viene el eslogan, esto está científicamente comprobado, que el cuerpo tiene una homeostasis, una capacidad de mantener el equilibrio y por momentos podemos llegar a desbordar y pasar a una alostasis, en lo cual el cuerpo es como si introdujera más tóxicos de los que puede drenar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me como 3 tortas de chocolate y el cuerpo con una porción, 2, 3, hasta una torta entera, capaz que lo tolera. 3 tortas no. Entonces, morir no va a morir, pero va a desencadenar mecanismos de supervivencia para poder digerir, desechar, vomitar, etc. Reparar. Va a entrar se va a obligar a entrar en un estado de reparación. Por eso la ansiedad muchas veces se siente como 2 polos distintos. Por un lado, taquicardia, sudoración, sensación de movimiento interno, de opresión en el pecho, de no poder respirar. ¿Qué más? De que se cierra la garganta, necesidad de moverse, o sea, de caminar, de no poder mantenerse quieto, no poder parar de pensar, no poder dormir, que se te cierra el estómago, porque bueno, son todas las condiciones que necesitamos para huir o atacar. Pero también estados de ansiedad que están sostenidos en el tiempo terminan en una persona deteriorada, cansada, ¿sí? que no tiene energía, con fatiga. Y uno dice, ¿cómo puedo estar tan cansado, cansada si no hice tantas cosas? Y es que la cabeza, lo que llamamos cabeza, en realidad es la nube mental, tiene una cantidad una fuerza de movimiento que no percibimos, la cantidad incluso de calorías que gastamos por el solo hecho de estar preocupados en exceso. Cuando hablamos de ansiedad y abrimos los diccionarios, nos dicen esto, es un miedo y una preocupación excesiva, ¿sí? Ante una amenaza real o aparente que puede sostenerse en el tiempo. Pero sobre todo es una sensación de movimiento. Y ese movimiento no está acompañado por la fuerza física. No es que tengo ganas de correr, entonces voy a correr y descargo y me siento mejor. Muchas personas con ansiedad se ven beneficiadas de la actividad física, pero en principio uno no tiene ganas de moverse. Uno tiene miedo de cualquier cosa, de moverse, de no moverse, de sentir, y empieza a tener miedo de su propio cuerpo, porque el cuerpo reacciona de una manera que está descontrolada. La ansiedad se basa en el miedo al descontrol y lo que sucede con los síntomas de ansiedad es reforzar la idea de que yo no tengo el control sobre mí ni sobre la situación y que cualquier cosa me puede pasar. Por eso, dentro del paraguas de la ansiedad podemos hablar de ataque de pánico, podemos hablar de hipocondría, podemos hablar de TOCs o pensamientos obsesivos, ideas o acciones obsesivas. Porque está esto de la intrusión, algo se mete dentro nuestro y no puede salir. Y nos está intoxicando. Y somos el que observa esa situación, o sea, somos la víctima de esa situación y somos el victimario, el que lo hace y no lo puede dejar de hacer. Por eso digo que la mejor forma de explicar qué es la ansiedad es por ahí dibujar qué sentimos en el cuerpo. Para mí la ansiedad es como un remolino en el centro de la cabeza, más una bola negra lisa en el centro de la garganta, más una nube gris en los pulmones, más una tormenta radioactiva, verde, mucosa en el pecho. Y se puede identificar muy fácilmente con la angustia, mucho más con la angustia que con la tristeza, mucho más con el sufrimiento que con el dolor. Cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de que además de que pasa algo real, hay un padecimiento sobre el miedo a eso que está pasando o que puede llegar a pasar, ¿no? Hay un nivel de valor agregado que está en la anticipación, esta angustia anticipatoria de qué es lo que va a pasar. Y a veces uno tiene claro qué es lo que le da ansiedad, porque tengo que rendir un examen, tengo que hablar en público, tengo que ir a una entrevista de trabajo, tengo que conocer a un chico, una chica en una cita, tengo que ir a parir, tengo que... y a veces, quienes convivimos con la ansiedad, no sentimos que es por algo en particular.
Nos levantamos como angustiados, ansiosos, como si tuviésemos un movimiento en el centro del pecho, que no está bien, es como en el centro, pero adentro y afuera de la piel al mismo tiempo. Es como adentro del cuerpo y en el espacio inmediato al cuerpo al mismo tiempo. Y empezamos a estar dubitativos, abrimos y cerramos la heladera, caminamos para un lado y para el otro, nos cuesta organizarnos, miramos lo que tenemos que hacer y no sabemos bien qué hacer, y tratamos de movernos y de hacer cosas y de ocupar nuestro día en tareas para no sentir, porque en el momento en el que nos acostamos a dormir o que nos damos cuenta que estamos, no sé, en el bondi y no tenemos ni un libro y no tenemos señal en el celular y no tenemos nada que hacer que mantenernos ocupadas la mente, aparece el vacío, aparece la angustia y tampoco sabemos muy bien por qué. Y sí, podemos decir, claro, con todos los problemas que tengo, no es para menos, angustiada puedo estar, pero no nos termina de cerrar ese discurso. O sea, ayer tenía los mismos problemas que hoy y no estaba así, o antes de ayer, ¿no? Y ahí aparece como una oportunidad, que es la oportunidad de revisión, de mirar para adentro y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? A lo mejor no voy a encontrar todas las respuestas, pero voy a poder decirme a mí misma, estoy ansiosa, estoy angustiada, tengo miedo. No sé de qué tengo miedo, pero tengo miedo. Y si supiese de qué, te puedo hacer una lista gigante. Tengo miedo de esta noche no poder dormir, tengo miedo de no llegar a fin de mes, tengo miedo de estar haciendo las cosas mal con mis hijos, tengo miedo de estar desorganizada en el trabajo, tengo miedo, Digo, para lista de miedos tengo miedos. Pero en especial lo que desea una persona que vive con ansiedad es paz. No deseamos felicidad, no deseamos la familia perfecta, no deseamos el hombre perfecto a nuestro lado, no deseamos la casa de nuestros sueños, no deseamos las vacaciones eternas en el Caribe. Todo eso puede ser parte de la vida, pero sabemos que las personas con ansiedad trasladamos estos estados a todos esos eventos donde los demás parecen que están viviendo felices. Nosotros nos vamos a subir a un avión y nos va a dar ansiedad, vamos a bajar en el mejor hotel del mundo y nos va a costar 2 o 3 días adaptarnos porque vamos a tener inseguridades, miedos, inadaptación. Entonces al final la sensación es, y yo no puedo disfrutar. ¿Será un autoboicot? ¿Será a propósito? Yo no creo que sea un autoboicot. Más bien creo que no estamos entrenadas y entrenados, uno, en el agradecimiento, digo, porque por más de que uno tenga ansiedad, en la medida que se pone realmente a valorar y agradecer todo lo que tengo en este preciso momento, hay una sensación de calma. Las personas que tenemos ansiedad en general somos personas escépticas, que no tenemos grandes religiones o esferas vinculadas a la fe o a la espiritualidad que realmente nos hagan de soporte. O sea, nos faltan creencias de las cosas si suceden convienen, por algo pasan, todo va a estar bien, Dios me va a cuidar. Todas estas cosas no suelen aparecer. En general las personas con ansiedad, como también las personas, digo, para otro capítulo, pero como también las personas con fibromialgia, dolores crónicos, etcétera, somos personas sumamente autoexigentes, analíticas, cuestionadoras, que no creemos lo primero que escuchamos, con ciertos coeficientes intelectuales bastante más altos que la media, pero con muchísima dificultad para sentir, para disfrutar. Y si se siente más, ni siquiera el dolor podemos sentir. Lo que sentimos, a lo mejor tenemos una terrible contractura y no lo sentimos. Lo que sentimos es el miedo a que esa contractura sea un cáncer, que es peor. Es un padecimiento psíquico permanente. ¿Sí? Bueno, y ustedes me dirán qué se hace, qué me ha ayudado. Bueno, en principio, las terapéuticas pueden ser muy variadas. Biodecodificación rizoma, como ustedes saben, es una terapéutica que está sintetizada por mi proceso personal y profesional. No es biodecodificación así como lo conocemos, sino que es una técnica que incluye varias otras técnicas que me han ayudado mucho y que creo que tienen un enfoque integrativo y muy particular y muy interesante. Pero más allá de lo que siempre recomiendo, que son sesiones de biorizoma, que la terapia sea más corporal que hablada. A mí el psicoanálisis me encanta, me parece que para pensarnos y repensarnos es de lo mejorcito que hay, sobre todo cuando estamos ante un verdadero buen analista. Pero para los síntomas concretos de ansiedad,
Yo lo complementaría con alguna terapia corporal, ¿sí? Experiencia somática, bioenergética y además con hacer alguna actividad corporal que no esté apuntada al resultado terapéutico, pero que sí termina dando data sobre lo que nos pasa, como la danza, una danza no reglada, los 5 ritmos, la biodanza, por ahí la danza contemporánea, y cualquier otra actividad artística que nos permita sacarnos un ratito del mundo en el que vivimos y hacer alguna otra cosa, canto, baile y sobre todo teatro. Esto por un lado. Por otro lado, dentro de las terapéuticas más convencionales, en algún momento yo leí mucho sobre terapia cognitivo-conductual, que parece que funciona muy bien en estos casos y además generalmente son las terapéuticas que están expuestas a trabajos científicos, que o sea, tienen cierto apoyo, aval de la ciencia. Pero bueno, si estamos ante una situación, por ejemplo, de estrés postraumático, el MDR, el movimiento ocular, puede ser muy valioso. A veces se hace con diferentes colores que se ponen adelante de los ojos y no se habla mucho de las situaciones, es más bien ir sacando esa sensación de padecimiento y esas imágenes permanentes que aparecen intrusivas. Cualquier deporte de descarga, si es que nos gusta, viene bien. Y en cuanto a lo terapéutico, todo lo enfocado en la meditación, pero con una base espiritual, quiero decir. Que me digan, meditar 10 minutos por día no me va a cambiar. Distinto es si yo me reúno con una comunidad de personas que se juntan a meditar, que se juntan a hablar de determinadas cosas de la vida, donde se arma un grupo, donde podemos escuchar a personas que consideramos referentes o maestros o que tienen un camino espiritual honesto, ¿no? Bien honesto, hecho y que sus palabras nos resuenan en algún punto, ¿no? Y nos conectamos más con ese observador que observa lo que le sucede y atrás de ese observador está el ser, el que vive lo que le sucede. Primero el uno es el que vive en automático, sufre, padece. El 2 es el que observo que sufro, padezco. El 3 es el que observa como observo, o en todo caso el que simplemente es, el que está unido al todo, ¿no? Esa parte nuestra inmutable, que está dentro, no está afuera. Esa parte nuestra realmente en calma, que convive con la parte nuestra que está asustadísima y que está al borde de un ataque de nervios y que está súper intolerante. Ir encontrando la posibilidad de movernos del lugar sin eliminar el síntoma. Lo peor que podemos hacer es decir, yo no quiero sentir más ansiedad. Por eso las terapias de exposición para mí son las más efectivas. En vez de no quiero tener nunca más un ataque de pánico, voy a tener un ataque de pánico, pero lo voy a bancar 3 minutos. Me voy a poner el reloj y a los 3 minutos exactos de que empezó, ahí sí me voy a tomar el Rivotril o voy a hacer eso que yo sé que me sirve para pasar la situación. O sea, 3 minutos de exposición, después si quiero puedo escapar. Pero lo que realmente funciona es exponerse a las situaciones, autoexponerse y de forma controlada. Porque si no, sentimos que el desborde de la situación nos va a desintegrar, nos va a fragmentar, nos va a disolver. Si ya tenemos miedo al desborde en sí, encima de exponernos al desborde es como, bueno, pero va por ahí, porque es una exposición con aceptación. O sea, en el momento en el que decimos, bueno, ok, y si tengo ansiedad toda la vida, la tendré, y si no puedo dormir nunca más en mi vida, veré cómo sobrevivo y no dormiré. Y si me da un ataque de pánico en el medio de la nada, me dará, y o me muero o sobreviviré. Cuando uno realmente se entrega con todo el miedo, el dolor y el sufrimiento que conlleva entregarse, me parece que ahí hay una punta muy, muy importante. Y esa entrega puede ser una entrega controlada. Esto es lo que hablo en mi próximo libro que va a salir ahora en mayo, Entrar en Crisis. Es una entrega controlada. A veces podemos decir, bueno, yo me voy a bancar 1 minuto de dejar que aparezcan todos mis pensamientos negativos. Me voy a poner el cronómetro y voy a estar 1 o 5 minutos, lo que yo decida, expuesta a mis pensamientos negativos. Y los voy a traer, los peores. Y si tengo miedo a morirme de un cáncer, me voy a imaginar en las peores condiciones, pelada,
viviendo mis últimos días. Bueno, son 5 minutos. A los 5 minutos me propongo tomar un vaso de agua, salir a caminar y conectar con otra cosa. Pero dejar ser, permitir que las cosas sean, asentir a la realidad tal cual es. No querer salir corriendo de los síntomas como si fuesen enemigos. O sea, mirarlos con benevolencia, mirarnos como si estuviésemos mirando un bebito de 9 meses haciendo sus primeros berrinches. Con amor, no queriendo que eso no suceda, pudiendo entender y decir, sí, la verdad tiene 9 meses, o sea, está bien, tiene una angustia de separación en este momento. Bueno, nosotros también. Dentro de esto podemos averiguar sobre las terapias de tercera generación, lo que se llama terapias de aceptación y compromiso, terapias de la compasión, muchas basadas en una ideología budista que es muy interesante para el tratamiento de esto, como también el mindfulness, que también se basa en muchos de los aportes del budismo, y las terapias de exposición, que muchas veces se usan con los TOC de hipocondría, los ataques de pánico. Hay un terapeuta ahora bastante como conocido de moda español que se llama Rafael Santandreu, que tiene algunos libros, algunos me parece que justamente son muy superficiales, otros me parece que son efectivos porque son conductuales. Y habla esto de la exposición, de exponerse, de aceptar, entregarse a lo que está sucediendo, llamar, si es posible llamarlo a propósito, aguantarlo, sostenerlo y atravesarlo, pase lo que pase, con cierta entrega. La entrega al final de todo es lo que le pone borde al desborde, porque el desborde es no sé lo que me va a pasar, todo puede estar mal, me puedo morir, todo se puede acabar. ¿Y cuál es el borde que uno le pone a ese desborde? Bueno, sea lo que sea, lo resolveré en ese momento, sea lo que sea que tenga que suceder, sucederá. Y si sucede, vemos cómo lo hacemos. Y sí, y a lo mejor pasa y pasará, ¿no? Como hay algo de dejar de evitar lo que de todas maneras va a suceder o está sucediendo. Dejar de querer que este presente no suceda si ya está pasando, que no es rendirse, que no es no tratar de ir por lo que uno desea que pase. Es aceptar que en este momento no hay otros recursos. La distancia entre lo que yo quiero y lo que yo puedo es fundamental que se asuma, que se abrace. Y algún día esa distancia va a ser menor o no, no lo sé. Pero en principio y en final lo más importante es decirles que los y las entiendo, sé lo que es vivir con ansiedad. Sé que muchas veces necesitamos ayuda médica y que es importante y que es una mano enorme. Sé que muchas veces con la alimentación muchos me han contado que están mejor. Yo creo muchísimo en los hábitos, en las rutinas, en que todos los días en tu agenda tengas anotado salir a caminar 3 vueltas a la manzana. Todos los días tengas en tu agenda tomar 4 vasos de agua. Todos los días tengas en tu agenda ponerte una cremita en los pies. Todos los días tengas en tu agenda, no sé, bailar con tus hijos. Hábitos que sientas que te conectan con algo positivo o que si no te conectan en el momento es una construcción a futuro, es una apuesta, es una inversión. Entonces, creo que el anclaje, sin duda, son los hábitos, son las redes afectivas, primero y principal, y es la capacidad de pensar la terapia para uno mismo, no como un espacio semanal de 1 hora con un psicólogo, sino como algo mucho más complejo, holístico, integrativo, que incluye la autorrevisión, el anotar, el hacer actividad física, el danzar, el hacer actividad artística, el autoexponerse, en poner estos timers, en permitirse que el día vaya cambiando, que no sea exactamente igual todo el tiempo, el asentir a la realidad y tratar de recordarlo permanentemente, el ser el observador de lo que me pasa, el ir a buscar ese lugar de inmutabilidad que hay adentro nuestro y que está al mismo tiempo que está el movimiento, el burbujeo, la efervescencia. Bueno, me quedo con ganas de escucharlas y escucharlos. Por favor, no dejen de escribirme. Me encuentran en Instagram, en mi página web, y quiero saber qué les pareció este episodio y que siempre me cuenten sus historias
Si no tengo tiempo, responderé con un corazón, con una palabra, pero siempre agradecida de recibirlas y sus ideas para próximos podcasts. Gracias.